Lo veo más... Ramón, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fabio? Bueno, preocupado, Bien. consternado por lo que contaba recién Liliana. Hay una gran conmoción por la muerte de este chico Tremendo. argentino, este cordobés, allí en México. Estaba tratando recién en la previa del programa, estábamos tratando de poder entender qué hay detrás de esta muerte, de poder entender cuáles fueron los móviles, la motivación del ataque, un ataque certero que recibe él estando con un amigo y una amiga. Los atacan a machetazos. A machetazos. La verdad que es muy fuerte. Pero sin media palabra, Lini nos decía, nada. En la causa no hay nada todavía. Por lo menos no hay Pero hasta el momento... hay pericias, pero... Sí, pero no hay una... Digo, no tiene por ahora una lógica entender Sí, cuál fue el motivo. Discutieron en una... No, que obviamente tampoco justifica, que quede claro. Estamos hablando No de estamos hablando de eso. Benjamín, Sí. Benjamín Gamón, Este era 23 Benjamín. años. Había sido obviamente trasladado desde el hospital local, estaba en el interior de México, lo trasladaron en avión sanitario a la Ciudad de México, con mucha expectativa, como contaba Liliana, para tratar de saber si lo podían intervenir quirúrgicamente. Pero no se pudo hacer nada. Estaba leyendo hace un ratito el club de rugby. Sí, que emitió un comunicado, claro. recién Lili lo había leído, Sí. salió hace minutos. El Tala Rugby Club. Tremendo. Con profundo dolor informamos que hace minutos ha fallecido nuestro querido Benja. Abrazamos y acompañamos a su mamá, a sus hermanos, a toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo, dice, momento, una carta firmada por la comisión directiva del club. Para recapitular, Ramón, Sí, dale. ahí lo vemos a Benjamín en pantalla. Se había ido a vivir hace un tiempo, estaba haciendo actividades de laburo vinculados seguramente al turismo, y se encuentra con este momento de suma irracionalidad. Repetimos, lo atacan a machetazos, lo ataca un joven directamente, le ponen un machetazo en la Un cabeza, machetazo en la cabeza. que le da poco margen de maniobra. Hay algunos medios locales, Sí. Cuenta incluso el diario La Voz de Córdoba, da cuenta de algunas cuestiones de su vida. Él se había instalado en Tulum por segundo año consecutivo para trabajar durante la temporada alta, La obviamente. temporada alta de turismo. Estamos hablando de un lugar paradisíaco Sí, que requiere muchos puestos de laburo. Trabajo de sobra para el turismo. Y era la segunda vez que Era un Benjamín pibe. iba, un pibe, 23 pirulos. Era un pibe. Bueno, Bien. acá hay detalles del ataque. Ocurrió durante el viernes, ¿sí? El viernes último, en la zona turística, en una zona ubicada o conocida como Lagunas de Chacagua, en el municipio de Tutupepec, por motivos que obviamente aún se investigan. Este hombre de 21 años, oriundo de El la zona, atacante, 21 años claro, tiene el atacante. que aparentemente lo identificaron como Cruz Irving, agredió a los 3 argentinos a machetazos en este lugar, donde obviamente impera la violencia, todo, pero no hay hasta el momento... Pero de otras características, con Sí. otras historias, con otros ribetes en los hoteles y demás. Esto que estábamos viendo Sí. es parte de la atención que recibe el propio Benjamín, las primeras atenciones que le hace un equipo de paramédicos, ¿sí? Y el área de protección civil municipal. Luego lo trasladan de urgencia al Hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido, quiere decir el lugar que tenía mayor infraestructura cercana. Ahí tenemos una imagen que es tremenda. 2 días después, Benjamín es trasladado en un avión sanitario a la Ciudad de México Para operarlo y demás. para pero- intentar operarlo, Ramón. Para intentar operarlo, perdón. Porque estaba planificada una operación, seguramente un traumatismo severísimo de cráneo que le genera esta consecuencia, que es la pérdida de la vida. Gracias a las coordinaciones y gestiones realizadas por el consulado y por la embajada con la Secretaría de Salud de México, con la cual acá interviene el ente oficial, el gobierno mexicano dispone de un avión sanitario para realizar el traslado desde Puerto Escondido, Sí. ¿sí? Hasta el Hospital General de la Ciudad de México. La propia Cancillería interviene. Claro, tenés un hecho, siempre que hay un argentino en el marco de un hecho de estas características, hay una intervención. Acá se hizo todo lo que se podía hacer.
Hay un comunicado incluso que me están pasando en este momento de la Cancillería que indica que la aeronave arribó a las 15 horas. Ahí está. Acá está el comunicado, a ver. Perdón, este es el boletín de prensa de la Fiscalía de allá. Ahí voy a ir. De Osaka. Completo y ahí te dejo eso, Ramón, para que lo leas vos. El comunicado de Cancillería, perdón, indica que la aeronave parte a las 15 horas de la hora local de la Ciudad de México, procedente de Puerto Escondido, ¿sí? Localidad ubicada en el estado anteriormente mencionado. Y bueno, finalmente no se pudo hacer nada. Hay una investigación en México. Poneme de vuelta, por favor, el comunicado. Sí, dale. Donde ahí empiezan a aparecer. Este es el comunicado de la Fiscalía General. Ante juez a probable responsable de las agresiones contra los turistas argentinos en hechos ocurridos en la costa. Fíjate, obviamente, las fechas de ayer, del domingo 14 de mayo, los delitos de las lesiones y el homicidio en grado de tentativa cometidos contra 3 personas de nacionalidad argentina, identificadas con las iniciales SL, MEG y BG. La Fiscalía General del Estado de Osaka lleva a una persona ante el juez, este detenido que contaba recién Facu, con lo que refrenda su compromiso de procurar justicia, la víctima directa e indirecta de estos sucesos. Irwin 21 años Cruz, la víctima. El atacante asesino. De 21 años. El asesino. Dame un poquitito si lo puedes subir este boletín, que es lo único a lo que accedimos en el marco de la búsqueda de información. Recapitulamos finalmente aquel chico jovencito Benjamín Gamón, que había sido noticia y nos conmocionó a todos por el ataque. Finalmente se conoce su deceso, su muerte, pero hay algunos datos más. De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo, cuando el imputado, originario de Ometepec, Guerrero, agredió con un arma, fíjate, punzocortante, un machete, directamente lo pone en la investigación, a los turistas procedentes de América del Sur cuando estaban en la localidad de La Isla, lagunas de Chacagua, Villa del Tututepec, Juquila y Osaka. Las personas que estaban en el lugar aseguraron al probable responsable y posteriormente las autoridades municipales lo canalizaron a la Vicefiscalía Regional de la Costa con sede en Puerto Escondido, donde se encuentra en calidad de presentado a la espera que el juez resuelva su situación jurídica. Pasó de atacante a asesino. Me cuentan, Ramón, en este momento que, claro, yo no recordaba, el embajador argentino en México es Carlos Tomada. Sí. Fue él personalmente quien estuvo tratando de seguir, obviamente, los hechos muy graves, extremos. Terminaron con la vida de un pibe muy querido por su entorno, por sus amigos, por su club. Y los otros jóvenes que estaban con él. Y están recuperándose. Hay que ver cómo estaba tratando también de buscar algo de información en relación a ellos. Liliana ahí contaba que están Santiago Lastra, 22 años, Macarena Elía González, 29 años, son los otros 2 argentinos que estaban con Benjamín, que se encontrarían, vamos a ponerlo en estos términos, fuera de peligro, por supuesto en un shock psicológico tremendo. Repetimos, son pibes que, sobre todo el caso de Benjamín, había ido por segunda vez en busca seguramente de hacer alguna diferencia, unos mangos, a la temporada, digamos, alta, los momentos... sí, ahí hay una zona de temporada alta, es un lugar para 23 años, 22 años, ¿cuántos chicos se van a trabajar? Segundo año consecutivo, Ramón. Segundo año consecutivo. Y termina atacado a machetazos de esa manera. Una locura total. Una locura total. El sospechoso, este tal Irwin Cruz, fue consignado a la Vicefiscalía Regional de la Costa, en donde la mesa de delitos del alto impacto será la encargada de definir su situación legal. Sí, porque, a ver, Lili nos decía, están haciendo las pericias psiquiátricas y demás. Yo le preguntaba a Lili, bueno, ¿cómo es la ley mexicana? Que esto no termine en un... No, bueno, las pericias determinaron que tiene la locura de esta persona, este joven, ¿no? Y que termine en una causa, en una sentencia menor. Sí, también me contaban hoy que el hecho fue tan violento que generó incluso en un lugar turístico, por eso ahí se ven las imágenes donde está de fondo ahí, digamos, está el mar, está la playa, y lo atacan, lo ataca esta persona, porque no quiero hablar en plural, porque en principio hay una sola persona imputada, lo ataca en un balneario, en una playa.
Por eso O sea, ahí rodeado vemos- de turistas. Claro, rodeado de Todo el de mundo turistas. descansando. Digo, familias. acá hay que entender que va a haber muchos testigos que van a poder acreditar lo que, digamos, lo que sucedió. Sí. El 12 de mayo, repetimos, en Lagunas de Chacagua, uno de los destinos turísticos más importantes de la región costera de Oaxaca, en el litoral pacífico de México. Rápidamente tomó intervención el municipio, los paramédicos locales, ¿sí? De manera inmediata la Policía Municipal Preventiva, la Coordinación Municipal de Protección Civil. Se actuó en tiempo y en forma para el auxilio no solamente de la lesión que tenía Benjamín, Sino de las otras dos de personas. las otras, sí. obviamente, 2 personas. No llegaron siquiera a operarlo. No llegaron a operarlo, No Ramón, llegaron que a era el operarlo. Lo objetivo. trasladaron a la Ciudad de México y no llegaron a operarlo. Claro, que era el objetivo justamente de las autoridades Sí. al momento en que entre la Cancillería argentina, el Ministerio de Salud mexicano empezaron a tratar de articular para poder trasladarlo porque evidentemente no habría la infraestructura Y en es estos que lugares suele que son, pasar. sí, son Suele lugares pasar. de más lugares de turísticos turismo. con una unidad hospitalaria de emergencia, pero nada más. No tiene nada de como un hospital que puede ser en la Ciudad de México. Sí, acá me ratifican que Santiago Lastra, otro El otro joven, ¿no? joven, atacado. y Macarena González sufrieron heridas leves. Y habrá que ver ahora. Si primero tratar digo, no Sí, sé es si muy sirve de difícil, algo, de comprender qué pasó, qué hay detrás de este ataque violento, irracional. Que creo que es un fantasma que todos tenemos, cruzarte con un, Sí, con un loco que desquiciado. Yo no lo quiero llamar loco porque después pasa lo que vos marcabas recién. Pero 21 años atacar a machetazos Ahí hay a una- 3 turistas que no tienen nada que Claro. ver con nada. Ahí hay se subió a Instagram por Sí. parte debe ser el hermano, Uno un de los familiar, hermanos, Facu sí. Gamón. La familia Gamón informa. Sí. Es tremendo tener que escribir esto en redes sociales, dando cuenta Una de la suerte muerte. de comunicado, porque es Sí, lógico, informa porque como con se inmenso estaba pidiendo dolor. ayuda. Sí, la por triste todo lo del noticia. traslado. Sí. El milagro no se dio. Los locura. esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y su corazón, pero no alcanzó. Agradecemos infinitamente toda la ayuda y la colaboración, el acompañamiento y el amor recibido, y pedimos que sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Benjamín, oriundo de Córdoba, jugaba al rugby en el Club El Tala. Sí. Ya contamos el comunicado. Desde muy temprana edad, desde muy pibito, empezó a jugar al fútbol ahí. Compartía la misma pasión con su amigo Santiago, que estaba con él allá en México. Tenía 7 hermanos. Su familia lo describió como un pibe hermoso, bueno, humilde, amiguero. Su hermano mayor, Marcos, fue quien contó en algunos medios que en el pasado hice la misma experiencia en una isla de los Estados Unidos. Son temporadas de 5 o 6 meses. Como mi hermano no manejaba muy bien el idioma, prefirió ir a México. Por lo general, cuando termina la temporada, se van a Europa o Estados Unidos para seguir trabajando en el área gastronómica. Sí. Pero mi hermano prefirió volver a la Argentina. Benjamín Qué quería historia empezar a estudiar inglés, probó un poco con educación física, tenía proyectos para seguir aprendiendo. Cuando concluyó el contrato laboral, Benjamín y Santiago Lastra decidieron emprender un viaje con el dinero que ganaron para conocer la otra costa, Oaxaca, Sí. en el litoral del océano. Claro, es el lado del Pacífico, que también obviamente es paradisíaco. Macarena, la novia de Santiago, oriunda de Necochea, se sumó a las vacaciones, pero a los 2 días de haber arribado en el nuevo Sí. punto turístico, todo se empañó justamente por esto que recibieron. ¿Qué información aportó la familia? Mientras disfrutaban del paisaje, almorzaban en un restaurante chiquito en la playa de las Lagunas de Chacagua, y acá viene la explicación, Ramón, si un hombre de 21 años los atacó por la espalda con un machete, sin mediar palabras. Benjamín resultó gravemente herido en la Una cabeza. locura, total. Terminó primero en terapia intensiva en el hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, y terminó muriendo. Sus compañeros intercedieron para salvarle la vida. En medio del ataque ambos recibieron heridas
de menor consideración están fuera de peligro, como venimos contándote. Santiago tiene cortes en la mano y una fractura. Macarena, cortes profundos en la espalda. Pero la peor parte, Ramón, se la llevó Benjamín. Lamentablemente. Tremendo, sí. Lamentablemente. Debe ser imposible de afrontar una noticia de estas características para padres que es la fantasía. Imposible. Digamos, no es un fantasma tremendo. Ni imaginarlo, totalmente. Y allí está su imagen, ¿no? Un pibito que estaba empezando la vida. Seguramente a lo largo del Noti completaremos con alguna información más y en la pantalla de A24 también con más datos. Dale. Compañero, me quedo mirando. Pase triste hoy. Chau. Mañana seguimos hablando un poquito de política. Chau, Ramón, muchas gracias. 19:45, ya arrancamos formalmente nuestro noticiero poniendo la mirada en lo que está pasando con el narcotráfico, pero por primera vez recorriendo algo que empieza a desvelar a las autoridades. La ruta del dinero. ¿Dónde está la plata con la que el narcotráfico arma fajos y fajos de millones y millones de pesos y con la que el narcotráfico logra armar estructuras tan sólidas que le permiten seguir operando a pesar de que los cabecillas, los líderes, siguen en la cárcel? Exclusivo, una investigación especial del Noti de A24. Así se lava la plata de los monos. Mirá. La vieja esta quiere que la afloje cohete al loco. ¿Qué hacemos? Entonces no tengo ni una gomera para tirar. Como quiera vos. Pero no tengo fierro. ¿Vos conseguís un fierro para tirarle? En una de esas sí. Porque si me decís que sí, lo hacemos nosotros. Si no, se lo paso a mi hermano. Me tiene un par de pesos a mi hermano, se lo paso a mi hermano. Plata y más plata y millones y más millones. Así se lava la plata de los monos. En minutos vas a ver documentos exclusivos que muestran por dentro el circuito de la plata, las fortunas que aparecen en cada allanamiento, que muestran que efectivamente están activos. Están tan activos como la violencia en Rosario, que no se detiene. En las últimas horas se dio un ataque a una estación de servicio. ¿Se acuerdan que habíamos contado aquí en este mismo noticiero que en un momento determinado y frente a tantos ataques, los estacioneros habían decidido no vender nafta en un determinado horario, porque tener una estación de servicio abierta es exponerse a las balaceras, fenómeno delictivo que se da sí, solo sí en Rosario? Hay muertes y violencias en el conurbano, pero esas balaceras bien típicas, clásicas de la mafia se dan en Rosario. Te voy a mostrar lo que pasó y después me meto con la ruta del dinero narco, con allanamientos que también se dieron para tratar de empezar a poner respuestas sobre esto. Cómo lavan la plata los monos y cómo llega a la justicia, tarde o no, para poder determinar justamente y parar, ¿sí? Parar justamente esa sangría de dinero
que le da solidez a las estructuras delictivas. En minutos voy a eso, pero mira acá, sábado, 23-20 horas, un horario donde sin duda una estación de servicio debiera estar trabajando con total normalidad. Sudoeste de Rosario. Ya marco la zona, pero ya no hay zona en Rosario que digamos, uno puede identificar como una zona tranquila. Una estación de servicio, Arijón y Moreno. Vas a ver el resultado, que te lo anticipo, que son 3 mujeres heridas. Entre ellas, una nena de 3 años. La policía, cuando hace las pericias, encuentra en el lugar 10 vainas de calibre 9 milímetros. 10 vainas de calibre 9 milímetros. Los videos que vienen son fuertes. Voy a poner en minutos, en segundos, un video. Acá tenés las 3 víctimas de la balacera. Una nena de 3 años con un disparo en la pierna, una madre de 35 con un disparo también en la pierna izquierda y una mujer de 45 años con un disparo en el antebrazo derecho. Y una amenaza, porque lo que se da como particularidad son las balaceras como anticipo de la violencia y después el mensaje. Por eso yo lo marco como una modalidad que se da en Rosario como algo propio, algo que hablamos en más de una oportunidad con Cecilia. Hola Ceci, ¿cómo te va? Hola Facundo, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. Está el doctor Juan Félix Martó con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas ya gracias. Me acerco y charlamos. Coincide con esta idea de que las balaceras son como un anticipo de una amenaza que se dan solo en Rosario. No hay balaceras en otros lugares de la Argentina. Mira, coincido que el problema de la violencia tiene muchos vectores y creo que es muy malo para el negocio del narcotráfico. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sucede con el problema de la violencia, porque en muchos casos nos está indicando o nos está llevando a direcciones equivocadas. Ahora después... Y un riesgo grande. Hablamos. Ahí me acerco con el doctor. Gracias por venir, doctor. Siempre No, muy generoso cuando lo llamamos. Un placer. Dejan esta amenaza. Seguramente Cecilia conocerá alguno de los nombres. Gordo Vilchex, Eric Massine, Nico Caminos, Andy Benítez, Chaqueño Fío Jiménez y toda esta banda, ¿sí? de sapo más conocida como la mafia de los sapos. Dejen de batirla, de nombrar y vamos a guerrear de callado como debe ser, que la calle hable sin policías, ni fiscales, ni cobardes. Evidentemente acá hay un lenguaje encriptado de la violencia que se hablan a los tiros y con mensajes. Y estamos en vivo en Rosario, en minutitos está Johanna Don en vivo, pero hay un lenguaje a los tiros y a mensajes, como sucedió con Messi, como sucedió en las últimas horas. ¿Ya estamos en vivo en Rosario? Sí, un anticipo de Johanna. ¿Dónde estás, Johanna? Contame. Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Así es, estamos aquí listos para tener la palabra del comisario mayor Víctor Alfonso Chanenco, quien nos va a comentar, por supuesto, los allanamientos. Un fuerte golpe al narcotráfico se ha dado este viernes por la noche y el sábado por la mañana. Más de 29 allanamientos, no solamente en la ciudad de Rosario, sino también en Alvear y en Villa Gobernador Galvez. Y, por supuesto, lo que se ha incautado, ¿no? Droga, cocaína, vehículos, armas de fuego y un poder, la verdad, muy grande también de joyas. También cayeron 2 financistas, así que vamos a tener detalles de cómo operaba una banda que fue por una denuncia anónima que se conoció, ¿no? Y que se investigó y tras de ellos hay más de 13 detenidos. Bueno, ya vuelvo con vos, Johanna, gracias por estar allí con un jefe policial. Sí, impresionante la tarea que se realizó para poder romper el blanqueo del dinero narco. ¿Qué hacen los narcos con la plata al margen de darle solidez a sus propias estructuras? ¿Qué hacen? ¿Qué compran? ¿En qué la gastan? ¿En qué la invierten? Parece increíble tener que hablar de esto, pero es una realidad. Y hubo allanamientos en las últimas horas. Muchos allanamientos. Ahora voy a ir, pero acá está la amenaza. Si no tengo mal el dato, esta balacera en la estación de servicio se da cercano a la zona que después termina siendo allanada. ¿Sí? Video de la estación de servicio por dentro. Miren esto. Es un típico lugar donde uno va a tomar un café o a esperar o deja el auto y de repente
Mirá esto, no hay un terremoto acá, ¿eh? Hay un terremoto que se llama narcotráfico, pero miren esto. Mirá la gente reptando por el lugar donde se supone que tienen que estar tomando un cafecito, haciendo tiempo, comiendo algo. Mirá cómo termina la gente. ¿Cuántos tiros tienen que haber disparado contra el frente de esta estación de servicio para que la gente terminara de esta manera? Facundo. A los vidrios del lugar, mirá, la cocina del lugar, una cámara interna, sacando a la chiquita. No sé, es impactante esto, es impactante y me quedo con lo que decía el doctor Martó. Es decir, ¿hacia dónde está yendo esto? Créanme que yo llevo varios años ya acá en el canal contando detalles de investigaciones judiciales, policiales, pero el nivel de violencia que estamos viendo con una chiquita de 3 años involucrada en el medio de la balacera, a la que sacan del lugar y la protegen, Facu, que termina con un disparo, sí. Perdóname. No, te quería agregar algo. Los ataques a estaciones de servicio se vienen dando desde el año pasado. La gran diferencia es que en este había personas. No lo hicieron cuando estaba cerrado, lo hicieron cuando había personas adentro. Y bueno, este es el resultado. Y después, si querés, te explico lo que significa el cartel. Bien, el cartel tiene una explicación. Tiene una explicación. O sea, el cartel que dejan, ¿sí?, que tiran como mensaje una vez que pasa esto. ¿Lo viste desde adentro? Tenemos un documento desde afuera. Mirá lo que es esto. También, clásica estación de servicio, como contábamos, 23:20 del sábado, la gente laburando, cargando nafta. Y ahí está la moto. Ahora después te voy a pedir que la pares un minuto. Esa moto es la que dispara. La que dispara y míralos, están cargando nafta. Y lo que hubiera llegado a pasar si disparan contra algún surtidor o algún tanque. Fíjense. La gente trabajando. Este mensaje obviamente es más breve. Después quiero repetir un minutito el de adentro. Pasa una persona caminando, para ahí. Mirá esta moto. ¿Qué diferencia hay de este ataque con el que recibió el supermercado de la familia Messi o el de tantos otros ataques que hemos registrado y que han quedado registrados? Una moto, 2 personas, es un rayo. Pero si son certeros te matan, como ya hemos visto en tantos otros casos. Ya creo que rompió la barrera de los 115.000 homicidios. Si le pegan a esta mujer que está acá, o este hombre que pasa, o alguno de los laburantes de la estación de servicio, ahí uno entiende por qué el sindicato 115, dije 115.000, perdón, 115 los muertos. Ahí uno entiende por qué el sindicato de expendedores para por momentos y dice, hay una franja horaria donde tenemos que dejar de cargar nafta. Después no pueden, porque obviamente sería un desastre para el negocio. Pero mirá esta imagen, nuevamente. Mirá, gente comiendo, un muchacho solo, que escucha, hay un ruido, allá hay otra mesa más, acá hay una mujer, las gaseosas arriba de la mesa, algo para comer, un sándwich. Y fíjate cómo la gente termina. Mirá cómo se va, cómo se cubre esta persona. ¿Saben qué sensación tengo? No hablé con ninguno de ellos. Tengo la sensación de que saben qué es lo que está pasando. Tienen claro, frente al primer disparo, que están formando parte involuntariamente de una balacera narco. Son imágenes impactantes. Antes nos tocaba transmitirlas de otras realidades, de otros territorios. Hablábamos hace un ratito de México por la muerte de Benjamín. Hablábamos de México, de Colombia. Estamos viendo imágenes que preocupan. Yo me quedo pensando, doctor Martó, ¿hacia dónde vamos? Decía usted, esto antes no pasaba así. Bueno, te doy mi opinión si querés. En primer lugar, lo que tenemos que tener muy en claro es que se trata de una situación excepcional en la Argentina. Acá hay un desmadramiento de la seguridad en una provincia que no tiene precedentes. Si bien estamos en una década de mucha violencia, hemos llegado, digamos, a una situación que hay que catalogarla de esta manera, excepcional. Esto es muy importante por lo que viene, porque no se puede resolver, no se puede mitigar este problema de la violencia en la provincia de Santa Fe si no se toman medidas también excepcionales. Si la ¿Qué sería una medida excepcional? Porque acá probaron, doctor, con el ejército, que era
un ejército sin armas, probaron, digo, fue en algún momento, fueron las autoridades, gobierno de Macri, gobierno de Fernández, Mirá. y nadie encuentra la manera de solucionar 115 homicidios. Bueno, una medida excepcional, en primer lugar, aunque parezca loco plantearlo de esta manera, es que la política se haga cargo definitivamente del problema de la seguridad. ¿Y usted cree que no se hacen cargo por algo en particular? La política lo que ha hecho en este tiempo en la Argentina es también responsabilizar a la justicia como el principal factor que provee seguridad en el Estado, mientras que es el Poder Ejecutivo nacional y provincial el primer factor estatal que tiene que proveer de seguridad a los ciudadanos. Entonces, este es un problema de la política. ¿No ves que muchos políticos que están a cargo de esta situación dicen, estoy esperando la orden judicial? Sí, se sacan el tema de encima. Desresponsabilización. Se sacan el tema de encima. Política. Primera definición del doctor Martó, ya vuelvo con más detalles. Dame un mapa para ubicar cada una de las cosas que vamos a empezar a contar ahora. 29 allanamientos, porque todo ese nivel de violencia, eso que bien describe el doctor, que bien investiga Cecilia y que ponemos muchas noches acá, que no es Rosario nada más, porque venimos de hecho muy violentos en el conurbano. La semana pasada dedicamos varios programas a mostrar qué es lo que está pasando, pero la realidad de los monos, de Alvarado, las balaceras y el nivel de guita que mueven, vale la pena para seguir poniendo la lupa. Mapa. 29 viviendas allanadas en las últimas horas. Algunas en la zona de los barrios del sur. Vieron que yo le decía al principio, ya no hay una zona. ¿Sí? Antes, ¿sí?, se hablaba y se decía que la zona más picante era la que rodeaba el City Center, que es un lugar muy conocido, prácticamente en las puertas de Rosario. Ahora cualquier barrio. Pero esa zona sur tiene una explicación. Todo en Rosario tiene una explicación y tiene un porqué. La zona sur y por qué se dieron estos allanamientos es porque es la zona que domina los monos. Es esta zona del City Center, la Tablada. De hecho, una de las implicadas, Lorena Verdún, vive detrás, o vivía, ahora está presa, detrás del City Center. O sea, la zona sur de Rosario y toda la violencia en Rosario tiene una explicación, tiene un origen y tiene una génesis, y que está también la respuesta en la economía, no solo en la política. Ahora vamos a ir a la economía y a cómo lavan la plata, que es fundamental, porque si uno ataca ahí, por lo menos debilita esas empresas delictivas que protagonizan el crimen organizado. Mapa, 29 allanamientos, barrios de zona sur, barrios de zona costera de Puerto Norte, barrios de zona sur, La Granada, Villa Tablada. En el medio marcamos, ¿sí?, la balacera que veían ustedes recién, de la que vamos a volver también en algunos minutos, porque quiero en una línea que Cecilia me cuente o le dé contexto a esa amenaza. Vamos al puerto, ¿sí? Cualquiera que conoce Rosario sabe que toda la zona que limita con el Paraná, sobre todo en la cercanía del Monumento a la Bandera, es una zona hermosísima. Imagínense vivir en ese contexto, en una ciudad hermosa como Rosario. Bueno, este es el contexto, ¿sí? Antes de ir a mostrar La Plata y los allanamientos, volvé a ponerme, si podés, Dire, el mensaje. Quiero que Ceci en una línea me cuentes qué hay detrás de esto, en una línea breve para empezar a mostrar parte de lo que encuentran cada vez que la justicia decide, y quien decide un allanamiento de la justicia. Pero bien decía el doctor Martó recién, la política no puede seguir mirando para otro lado, no puede seguir sacándose el tema de encima, el anterior gobierno, este gobierno y los que vendrán, los gobiernos municipales, los provinciales, los nacionales. Debiera haber existido mancomunión, más allá de que sean fuerzas políticas distintas, que la ciudad esté gobernada por un color político, la provincia por otro. Debiera haber habido un consenso, porque en el medio tenés 115 muertos este año, más los de los años anteriores, más lo de los anteriores, de una narcoguerra que lleva por lo menos 10 años. Dame una explicación de esto, Ceci. Es muy fácil, Facundo. La mafia de los sapos se refiere a la mafia de los buchones. Sapos es buchones en la jerga tumbera. Y en este cartel lo que está hablando es de una guerra narco, una guerra entre dos facciones de los monos que responden a Guille Cantero.
Estos nombres son algunos de la banda de Guille Cantero y también da cuenta de lo que está sucediendo en Rosario, que explica también el grado de violencia. Es uno de los factores que son las balaceras que se están haciendo para mensajear a otras bandas que están presas. Sí. Todos están detenidos, todos están presos, que van contando a fiscales, a jueces, para lograr beneficios, lo que pasa en otras bandas o en otras facciones y dan información sobre otros miembros de la banda. Ahí Cecilia da en la tecla con algo que para mí es fundamental. Los cabecillas están presos. Los líderes están presos. Y uno supone que si volteás al cabecilla, para abajo, destruís la organización. Y no está pasando eso. Ahí es un fracaso visible de lo que está sucediendo en la guerra contra el narcotráfico. Algunas cosas se hacen. En un rato vamos a estar en vivo nuevamente con Joana Don, está un alto jefe policial que nos va a contar detalles. Miren las cosas que encontraron en los allanamientos. Donde la justicia avanza y acelera, encuentra. Y empiezan a aparecer explicaciones de los autos incautados, de la plata. Por supuesto, en algunos son autos más caros, menos caros. Pero fíjense, vamos pasando rápido para ir viendo la cantidad de autos que le encuentran, que le secuestran. Algunos más caros, otros menos caros. Pero es parte de lo que la policía, mirá, requirieron un lugar bastante grande para poder, un estacionamiento policial, para poder ir guardando, dejando, ¿sí?, parte de los autos incautados. Ya seguramente un jefe policial nos va a contar algunos detalles. ¿Qué encontraron? Y ahora me voy a detener en un material que muestra lo que sucede en uno de los allanamientos. Y ahora les enumero bien todo lo que encontraron. Quiero poner ahí el material que muestra, ¿sí?, parte de la droga, algo de armas, pero hay un video en particular donde se ve cómo la policía tiene que ir con un destornillador. Mirá esto, pareció muy particular. Mirá esto, destornillador, un hueco en la pared, se abre el hueco y adentro plata escondida. Pero fíjate cómo la policía tiene que incluso reparar en esos pequeños detalles para poder dar cuenta de lo que hacen los narcos para esconder parte del dinero. ¿Qué encontraron estos allanamientos? 4 vehículos, 4 armas de fuego, municiones, gran cantidad de marihuana, seguramente para consumo de ellos, gran cantidad de cocaína, posiblemente para venta, piezas de oro. ¿Por qué hay tanto oro en los allanamientos, Ceci? El oro es algo, es muy preciado, sobre todo por los miembros de los monos entre las bandas narco. Y Lorena Verdún encontraron, me acuerdo, en el último allanamiento en su casa, le encontraron mucho oro. Es algo que se repite. Buscan el oro, cadenitas de oro, tienen muchísimas cosas de oro. Por eso estamos viendo también que encuentran este oro porque es moneda de cambio. Claro, encuentran también cerca de 3 millones de pesos, 460 euros, 13.000. ¿Qué es lo que encuentran en los allanamientos? Pero que sirve también para ver el nivel con el que viven, los autos en los que se mueven, las joyas que compran. Miren la cantidad de dólares, de plata que hay. Si esto es parte de los allanamientos de las últimas horas. Fíjate eso. Oro, plata, dólares, pesos y más pesos. ¿Se acuerdan que hace unos días también mostramos un allanamiento donde había 6 millones de pesos habían encontrado? Hace poco en otro allanamiento. Hoy, del otro lado, que podrá decir es poca plata el cambio con el dólar, pero son 6 millones de pesos. Sí, evidentemente es parte del dinero con el que se mueven. Entender esta violencia y entender esta guerra es entender, si se quiere, las estructuras familiares. Entender que es muy importante ver quién es quién en tanto un árbol genealógico para remontarnos incluso a la historia del viejo Cantero, fundador de esta organización delictiva. El viejo Cantero muerto ya. No, está vivo. Ah, ¿está vivo el viejo Está Cantero? preso. Está muerto el hijo.
Sí, a ver, el viejo pájaro. cantero hace poco fue detenido, dominaba un sector de la zona oeste de Rosario, porque los monos, dentro de los monos hay varias subestructuras, que eso también no es lo mismo. Fue uno de los fundadores, fue el fundador junto a Celestina Contreras, su mujer, hace 20 años de dominio. Bueno, mira, que acá lo impuso tenés, este Ceci. hombre. Acá lo tenés. Ahí está Ariel, el viejo cantero, pero perdona, ¿no está detenido? Está detenido, sí, está detenido. El De viejo hecho, cantero está detenido. ahora está detenido y Patricia también. Los dos están presos. Los dos. Arriba, si se quiere, los padres fundadores van a ver el movimiento. Ahí los tenés. Ariel, el viejo cantero, y Patricia Celestina La Cele Contreras de Cantero, fundadores de los monos. Sí, a ver, Ariel el viejo cantero fue el que comenzó este dominio del terror en la zona sur de Rosario, tomando casas y poniendo a su gente o haciendo parte a la gente del narcotráfico. Y para abajo, ¿sí? Empieza a pasar lo que sucede en una familia. Empieza a tener hijos, a crecer, a tener familia. Mirá acá, parate acá, hijos y viuda. ¿Por qué viuda? Porque Lorena Verdún estaba casada con Claudio Ariel el pájaro Cantero. ¿Sí? Está Elizabeth Cantero, está el Monchi. Machuca está detenido también, ¿no? Están todos detenidos con altas penas, pero Claudio Ariel Pájaro Cantero, el ex de Lorena Verdún, estaban separados cuando él es asesinado, acribillado en 2013, fue el más importante líder de los monos. Después de su homicidio, Pero perdona, se regó más de sangre importante, Rosario. Cecilia, más importante que su propio padre. Más importante que su padre, porque él se convirtió en una leyenda. ¿Por qué? Porque por la manera como gestionaba el barrio, hacía torneos de fútbol, daba una supuesta seguridad O sea, a él los miembros del barrio. le empezó a meter todo aquello que se veía. A pequeño mí no me Pablo gusta Escobar. establecer comparaciones porque son realidades distintas, pero le empezó a meter, digamos, una faceta Robin Hood al narcotráfico, que lo hemos visto mucho con los narcos colombianos, Sí, ¿no? era muy similar al manejo de Pablo Escobar, que daba dinero, por ahí hacía regalos al barrio. Entonces, era el líder más, siempre fue el líder más carismático, a diferencia de sus hermanos. Vuelvo al árbol genealógico porque, insisto, entender esto es entender entender al crimen organizado, una empresa delictiva. Acá la tenés, familiar, por cierto. Acá los hijos y en esta línea. Después me voy a parar un minuto de vuelta en el pájaro Cantero y un minuto en Lorena Verdún, porque todo lo que te acabo de mostrar de los allanamientos, si bien Verdún está detenida, ¿sí? Y ahora te voy a contar por qué, se vinculan algunos allanamientos directamente con esta mujer, con Lorena Verdún, ¿sí? Después todos los hijos más. Amplíamela de vuelta para verla. Repito, entender el narcotráfico de Rosario es entender que hay eslabones, que hay amigos, que hay esposas, ¿sí? Joana Cantero, Macarena Cantero. Hay como una idea de una nueva generación de los canteros, los monitos. Se habla de los monitos mucho, ¿no? Sí, no hay una idea, sino que es la realidad. La nueva generación de los monos está vinculada a la rama que está relacionada a Verdún y al pájaro Cantero y está representada en Lucho Cantero. Es su máximo exponente, que también está preso. Bien, con lo cual entiendan que cuando uno mira para atrás y ve que hace 10 años que hablamos o más de la narcoguerra en Rosario, es entender también la realidad de una empresa delictiva, de una familia dedicada al narcotráfico. Pregunta sencilla. ¿Nadie ha podido con estos? No han podido, no han querido, miran para otro lado, como decía el doctor Martó recién. Digo, es tan difícil desbaratar una familia que se dedica al narcotráfico, porque el problema que sucede es que los meten presos y que las estructuras siguen funcionando. Dámelo a pleno dame a pleno el árbol genealógico y ya te pido, Dire, la información completa de Claudio Ariel, el pájaro Cantero. Después le voy a preguntar a Cecilia, no me lo contestes ahora, Ceci, si la conociste a Lorena Verdún, si la entrevistaste, si estuviste cara a cara con ella, una mujer muy particular, que fue protagonista de hechos muy particulares. Ya te la voy a mostrar en acción a Lorena Verdún en algún momento. ¿Quién era el pájaro Cantero? Hijo del viejo Cantero, fundador de la banda. Es un líder distinto, como contaba Cecilia, asesinado en mayo de 2013 en la zona de Villa Gobernador Galvez. ¿Se acuerdan las narcoejecuciones
de hace algunos días, zona de Villa Gobernador Galvez, porque uno habla de Rosario y hay que ir a entender que también está en la cercanía. Su muerte inauguró una saga de venganzas. ¿Eso lo compartís, Ceci? Sí, durante 2013 y 2014 habíamos tenido en Rosario el récord de homicidios hasta que los desbancó el 2022. Pero en 2014 esa alta cifra de homicidios estuvo vinculada a una cacería que comenzaron los hermanos del Pájaro contra los que ellos creían que eran los homicidas de ese hermano, porque el crimen del Pájaro está impune. El crimen, para repetir eso, Ceci, porque vos vas muy rápido. Sí. Ceci prácticamente estudia este tema, porque es una cronista que hace años que viene investigando esta realidad del narcotráfico y tiene mucha información en la cabeza. Repetí, el crimen del Pájaro Cantero, que inicia una saga de venganzas, pero que aparte significa un golpe que uno presumía que podía ser letal para la organización y no lo fue. Quedó como el halo ese de un líder narco distinto por lo que contaba Cecilia, y aún así estamos hoy hablando de los monitos, hoy hablando de allanamientos en busca del dinero narco. En instantes vuelvo sobre ese tema y vamos en vivo a Rosario, pero su crimen, su asesinato está impune. Sí, su crimen está impune. Habían sido llevados a juicio el Pollo Bassi y su banda, pero todas las personas que ellos creyeron que estaban detrás de ese crimen, quienes ordenaron, quienes ejecutaron y quien fue el actor intelectual, fueron uno por uno tras ellos. Los fueron matando ¿Y uno los por mataron? uno. Familias enteras, porque no solamente mataban... Quiere decir que uno podría calcular que alrededor de la muerte del Pájaro Cantero hubo 10 muertes más. Sí, mucho más. Yo había sacado la cuenta en un momento y sigue habiendo hoy. Hace poco también hubo un ataque al servicio penitenciario, a un traslado de uno de las... Quiere decir, aún hoy siguen vengando una Hoy muerte siguen del vengando. año 2013. Pasaron 10 años. A ver, y a la persona que ellos creen que fue el autor intelectual es Luis Paz, otro líder narco que está preso, que está vinculado también a otro crimen anterior. El tema es que hoy seguimos viendo crímenes por el homicidio del Pájaro. Trajimos la historia del Pájaro Cantero porque en las últimas horas sucedieron allanamientos. Así se lava la plata de los monos. En minutos voy a ir a esto. Los allanamientos, algunos, estaban vinculados con esta mujer, Lorena Verdún, una mujer muy particular de 43 años. La mujer, la compañera, la esposa del Pájaro Cantero, viuda del Cabecilla, ¿sí? Detenida por 3 delitos: acopio de armas, asociación ilícita, vinculada obviamente también al tráfico de droga. Hay una imagen de ella ahí detenida que la quiero poner y después les quiero mostrar algo que ella tiene en su cuerpo, que a mí me pareció impactante, que recién lo charlábamos con Ceci. Hay otra imagen previa a la detención de ella, del momento en que queda detenida y... ¿La llegaste a conocer, Ceci, vos? Sí, la conocí en su casa. Pude entrevistarla en su casa cuando estaba en libertad, después fue detenida, después volvió a ser detenida. Y es una mujer que uno toma... A ver, a mí siempre recuerdo que ella me compartió sanguchitos y una gaseosa. Estábamos con una fotógrafa, Valeria Cantor, le mando un beso. Bueno, nos invitó a la casa para hacer una entrevista después del juicio a los monos, porque ella quería contar su verdad, y nos hizo un recorrido por todo el barrio, por la canchita donde se organizaban nuestros torneos y donde se seguían organizando los cumpleaños del Pájaro Cantero. O sea, cada cumpleaños del Pájaro Cantero se festeja. Es una mujer muy particular, ya la vas a ver en acción. Hace un tiempo atrás se publicó un libro, muy buen libro, se llama Los Monos, del colega Germán de los Santos y Hernán Lascano, lo publicó Editorial Sudamericana, y en la presentación del libro, por favor imaginen esto, apareció Lorena Verdún. Ahora voy a ir a ese momento. Mirá lo que lleva Lorena Verdún en su cuerpo. Lleva el tatuaje con la cara del Pájaro Cantero. Aunque se derrumbe el cielo, sos mi escudo ante el miedo, Pájaro. Mirá el mensaje. Hace unos días Ceci viene insistiendo con que hay toda una cultura narco que se da con algo de música, que no llega a los niveles de los narcocorridos en México, pero que empieza a tener que ver con algunas bandas dedicadas al trap, que empieza a ver como una suerte de mística,
alrededor de algunos líderes. Quizás el exponente más grande sea el propio Pájaro Cantero, que genera, más allá de la relación con Lorena, que era su esposa, que alguien se tatúe en el cuerpo, que no debe ser la única. Que se sigan festejando los cumpleaños. Cada cumpleaños del Pájaro Cantero se sigue festejando ahí en el barrio. Y sobre todo, que se siga matando gente en pos de esa saga de venganzas que empezaron, que sucedieron a partir justamente de mayo del 2013. En minutos voy a ir a Rosario. En minutos voy a ir a Rosario. Doctor Martó, ¿le llama algo la atención de lo que contamos? Mirá, quiero hacerte una clarificación Por que favor. por ahí ayuda Por favor. en el entendimiento de lo que acaba de pasar con estos allanamientos. El juez que interviene, Vera Barros, un juez federal, me parece que está llevando adelante una investigación muy importante para lo que estábamos diciendo al principio acerca de la excepcionalidad de la intervención. Es clave trabajar en una guerra, en un combate al aspecto financiero del narcotráfico. Eso es también O sea, excepcional. hay que atacar la guita, hay que descubrir cómo lavan plata, hay que atacar el lavado de activos. Bueno, justamente, en este caso hay que distinguir el lavado de lo que es la imputación que creo que está llevándose adelante en esta investigación, que no es precisamente lavado de dinero, que es específicamente financiación a la actividad de comercialización ilícita de estupefacientes, que incluso Repita eso, doctor. es más grave que el lavado. En este caso, la investigación que, entiendo, se está llevando adelante en el juzgado federal que lidera Vera Barros es por financiación a la comercialización de estupefacientes, que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, una pena altísima, con relación a las prácticas de lavado que nuestra ley castiga con 3 a 10 años de prisión. O sea, entendamos... Es importante focalizar ahí, no hablar de lavado de activos, sino... Financiación a la comercialización de estupefacientes. Porque acá lo que hay es plata para solidificar las bandas, para seguir vendiendo y vendiendo más, o como cualquier empresa, que si quedan utilidades, las reinvierte, esto es lo mismo. Exactamente. Una cosa es que vos ayudes a poner en el mercado dinero o bienes que vienen de una actividad ilícita como el narcotráfico para que pierdan su origen ilícito. Sí. Esto es lavado, pero en este caso lo que hay es una figura muy importante, por eso hay que prestar atención. Se descubre una estructura de alguien, de un grupo, que está poniendo dinero en este negocio. Acá está la figura de la financiación a la actividad de comercialización. Hay gente que está financiando para seguir vendiendo, porque eso lógicamente supone una ganancia. Hay gente que te está prestando dólares para que vos compres la mercadería ilícita. Entonces, esto es distinta a la figura del lavado. Acá no estamos tratando de poner el dinero, la rentabilidad... O sea, los 29 allanamientos tienen que ver con financistas del narcotráfico. Claro. Es muy importante que entendamos esto. Y eso, evidentemente, si alguien está financiando, porque debe ser negocio también financiar. No te quepa duda. O sea, usted supone que hay alguien, supongamos, ¿no?, que pone $10.000, porque eso te da una renta... Mucho más que $10.000. Lo que estamos viendo en esta causa, que es muy importante seguirle el rumbo que toma, es que se descubre que hay gente que está poniendo mucho dinero, porque vos cuando sos un narco, del tamaño que seas, necesitas dólares para comprar... Capital. Necesitas capital en dólares, divisa, para comprar la cocaína que viene de otro país. Es como Hay alguien si que te está poniendo el dinero. Para graficarlo, alguien en vez de decir, pongo una cafetería, pongo plata en el narcotráfico... Claro. Esto es lo que estamos viendo en esta causa. Es una Pongo un inversión. número. Por la información que tengo, esto es lo que estamos viendo en esta causa. Pongo un número a cuánto tienen que comprar el kilo, cuánto les cuesta el kilo a los narcos en Rosario, entre $4.000 y $4.500. Así adquieren el kilo original de cocaína en Rosario los narcos. O sea, es mucho dinero y este sistema de autofinanciamiento lo utilizan todos, que se van financiando. Claro. También Claro, es pero si vos importante... atacás
el financiamiento, en un momento determinado lo secás. Pero lo que lo da dejás cuenta, sin dólares. lo que da cuenta también esta causa de financiamiento, que habla del financiamiento, es que, sobre todo en los monos, ¿no? Que en los monos siempre se habló de que no eran ellos los reales cabecillas, no eran los reales jefes, que hay personas detrás de ellos. ¿Quiénes son los que manejan a los monos? ¿Quiénes son los que permiten que los monos sigan y sigan durante años, aún desde la cárcel, operando en el territorio? ¿Quiénes están detrás de ese financiamiento? Mira, en esto yo no sé quién está detrás de los monos. Lo que está sucediendo hoy, y que vos lo señalaste, es que ha habido un rompimiento del negocio original a través de las franquicias. Se han multiplicado las franquicias y es muy difícil determinar que haya una unidad detrás de esas franquicias. Acá hay una dispersión. Por eso la violencia... Lo pone más peligroso. Por eso la violencia. Nadie controla o tiene la capacidad de establecer un determinado monopolio para controlar la violencia. Déjeme, doctor, ir a hay una Rosario dispersión. en vivo. Claro, una dispersión y una anarquía que genera tanta violencia. Voy en vivo a Rosario y ya en minutos completo los que le quería contar de Lorena Verdún, que a mí me pareció impresionante. Joana Don en vivo en Rosario. Joana, ¿cómo andás? Facundo, buenas noches. Estamos aquí en la Agencia Regional Federal del Litoral con el comisario mayor Víctor Alfonso Chanenko, quien por supuesto nos va a explicar en qué consistieron estos allanamientos. Estamos hablando de 29 allanamientos que se dieron, como bien decían, entre el viernes por la noche y el sábado de la madrugada en la zona de Rosario, Alvear y Villa Gobernador Galvez. Hay 18 detenidos, 13 detenidos, perdón, 8 de ellos hombres, 5 mujeres, pero 2 principalmente cumplían la función de financistas. Estos allanamientos se realizó en Puerto Norte, en un departamento de lujo de la zona, y allí se encontraron toda la mercadería que vieron ustedes, no solamente cocaína, marihuana, sino también todo el dinero en efectivo, euros, dólares, oro. Y bueno, el mayor, el adulto, porque hablamos de padre e hijo, el primero de ellos, el padre, de nacionalidad paraguaya, y el hijo, que era en otra zona de Rosario, Mitra del 200, también detenido por lo mismo. Le preguntamos al comisario, a quien amablemente nos recibe y nos ha esperado, cómo llegaron a la pista para hacer foco en estos allanamientos. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Pastor. ¿Cómo le va, comisario? Gracias. Todo se origina con una investigación que iniciamos en la Unidad Operativa Federal de Rosario relacionada con lugares de narcomenudeo. Teníamos una información que estaba siendo investigada por la Fiscalía del doctor Arzubi Calvo, en donde un grupo de viviendas que estaban desarrollando esta actividad narcocriminal se encontraban emplazadas en barrios como Granada, como Las Flores, todos en la zona sur y suroeste de la ciudad de Rosario. A partir de esta información empezamos a hacer las actividades de campo, las tareas específicas que realizan nuestros detectives, y es así que nos llama la atención una actividad de recaudación de dinero que se veía en forma esporádica, hasta que pudimos determinar cuál era el formato de esta recaudación y quiénes eran las personas que estaban realizando esta recaudación. Y las personas que estaban pagando esta recaudación eran personas conocidas dentro de las organizaciones narcocriminales que estuvieron mencionando ustedes antes de esta conversación. A partir de ahí se iniciaron otro tipo de actividades que tienen que ver con las escuchas telefónicas, con una actividad que tiene que ver con la investigación de bases de datos públicas y bases de datos reservadas, en donde pudimos determinar que habría una actividad de unos supuestos préstamos de dinero que llegaba a esta gente que estaba relacionada con el narcotráfico, y esta recaudación era una simulación del pago de estos préstamos. A través de este ingreso fraudulento de dinero es que estas personas estaban haciendo la adquisición de tanto las joyas y el oro como de las divisas extranjeras, y con esto retornaban a la actividad narcocriminal. Nosotros lo que veíamos era que ingresaban dinero en efectivo nacional en billetes de baja y mediana denominación, que es el producido por esta actividad, y que esto se transformaba en o divisas del mayor nivel que se podía comprar, de dólares o lo que conseguían, y la adquisición de estos bienes tangibles como son las joyas y el oro, que mantenían el valor en el tiempo. Comisario, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda, gracias por estos minutitos Pastor, allí con nosotros. Es impactante lo que está contando, porque está hablando
de un sistema de financiamiento del que seguramente sacarían una renta, aquel que ponía la plata. ¿Es así? Bien, yo lo que quiero aclarar es que esta es una investigación que todavía está en proceso. Entiendo. Es decir, a partir de todo este material probatorio que hemos recolectado durante los registros domiciliarios, esto luego va a ir a un nivel superior de individualización de los bienes y, por sobre todas las cosas, vamos a hacer un trabajo interdisciplinario con otras agencias del Estado para determinar cuáles serán los ingresos de esta gente, sobre todo los que estamos denominando como posibles financistas o legitimadores de activos. Claro. En este caso, lo que vamos a hacer es tratar de determinar si esto se inició con un monto de dinero que era propiedad de esta gente o si, por el contrario, en una maniobra típica de legitimación de activos fue suministrada por la banda narcocriminal y luego retornó en esta especie de pseudopréstamos. Claro. Es tremendo lo que cuentan porque es un poco lo que decía el doctor Martó, que está aquí con nosotros, a propósito de cómo es el sistema. ¿Notan, comisario, que esto es algo nuevo? ¿Esta idea de financistas de una banda narco? Mire, nosotros en nuestra institución ya hemos realizado actividades de investigación de legitimación de activos acá en la ciudad de Rosario. Lo acompaña gente que conoce las actividades de esta gente a nivel periodístico. Hemos realizado allanamientos en supuestas casas financieras o casas de cambio, en donde hemos demostrado a través de la gente de la División Antidrogas Rosario que existía un cambio de dinero proveniente del narcotráfico por divisas en horario fuera de la actividad comercial. Es decir, es una de nuestras metas es impedir que el dinero producto de esta actividad narcocriminal pueda entrar al mercado legítimo de valores. Comisario, nosotros hablábamos de un personaje en particular, que es Lorena Verdún, de lo que usted pueda contar, porque entendemos que es una investigación en curso. ¿Allanaron viviendas vinculadas a esta gente? Sí, no solo podemos relacionar la actividad de narcomenudeo y narcocriminal de base con la persona que usted está haciendo referencia por los domicilios, sino que también hay personas que tienen una relación muy directa con ella, personas que se encuentran detenidas ahora por otras causas, que estaban en esos momentos en donde se realizaban esta supuesta recaudación disfrazada de pago de préstamos. ¿Se mueve mucha plata ahí, comisario? Mire, no sabría decirle si se mueve mucha o poca plata en relación a qué. Lo que le puedo decir es que el golpe que hemos pegado en esta organización ha sido importante porque hemos demostrado no solo con el dinero secuestrado, sino con la actividad investigativa que desarrollamos, que esto era perdurable en el tiempo. Le pregunto por último, agradeciéndole, una pregunta un poco más personal. ¿Trabajan con miedo allí en Rosario? Porque hemos visto casos de fiscales que han tenido que trabajar con chalecos antibala o han tenido que ir a un juicio con chaleco antibala. Es decir, ¿cómo es ser hoy policía de investigación, incluso muy complejo lo que ustedes hacen, en medio de una ciudad donde se libra una guerra entre bandas y del Estado contra las bandas? Mire, Pastor, lo nuestro es una vocación de servicio que no puede estar direccionada si estamos cómodos o incómodos en los lugares donde trabajamos. Nosotros nos debemos a nuestra sociedad. Las personas de a pie, los ciudadanos de Rosario, no andan con chaleco antibala caminando por la calle. Nosotros tenemos que darle el servicio de policiamiento que ellos requieren. Tenemos que investigar, tenemos que poner a disposición de la justicia y tenemos que tratar de que estas situaciones que ustedes estaban haciendo mención sean cada vez menos. Bien, clarísimo, comisario. Le agradecemos muchísimo. Joana, no sé si querés cerrar allí vos desde Rosario. Gracias, comisario. No tiene por qué. Facu, simplemente, por supuesto, sumar la información que ibas hablando hoy durante el transcurso del relato de lo que sucedía en Rosario, ¿no? 116 muertos en un año que apunta a ser todavía peor que el que ha trascendido. Hablábamos de un récord en el 2013-2014 y, por supuesto, no dejar de marcar estos golpes al narcotráfico que se vienen dando afortunadamente, pero que estamos atravesando una época totalmente difícil en la ciudad. Bien. Gracias, Joana. Gracias por tu trabajo. Esto quería mostrar.
Esta es la portada de un gran libro que hizo Germán de los Santos y Hernán Lascano, dos colegas que con muchas agallas han retratado la historia de esta familia narco, historia de una familia narco que transformó a Rosario en un infierno. 2017 lo presentaron. Estaban presentando un libro con todo lo que eso significa y entre el público estaba la viuda del pájaro cantero, Lorena Verdún. Y pasaba esto, mirá. No tiene sentido, no tiene sentido establecer un diálogo con vos. Lo podemos dar en otro lado. No, jamás. No, yo jamás, eso no está en mi cabeza. Pero la verdad es que no, es un sinsentido esto. Esto no tiene, no, pero igualmente no puedo contestar esto, no puedo condescender a en una discusión privada la puedo hacer. Me parece que esto no tiene sentido de que siga y que en otra ocasión tal vez podamos hacerlo en otro ámbito y con vos, Lorena, discutiremos en otro lugar, no en un recinto público donde, digamos, el objetivo de este encuentro tuvo otro propósito. Lo lamento. 20:35 de la noche, es increíble, ¿no? Como una mujer que es la viuda de uno de los principales capos narcos termina allí cuestionando a los periodistas. Esto había sucedido hace un tiempo, pero valía, como hablábamos del personaje, volver a traerlo. Doctor Martó, el cierre es suyo. Muchas gracias. Primera cuestión, se trata de un momento excepcional de la provincia de Santa Fe que necesita medidas excepcionales. Si la política no entiende eso, mantiene el status quo y este tipo de status quo es gravísimo para la ciudadanía. Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que hemos visto acá es que estas bandas criminales están presentando un nivel determinado de organización. Hay financistas que no están en el negocio directamente, que están poniendo dinero para que esto prospere. Esto implica un nivel de organización que nos lleva a pensar que las respuestas del Estado tienen que ser también complejas. Pero hay un tercer aspecto que es muy importante señalar, que tiene que ver con la esclavitud que significa el consumo de drogas. La provincia de Santa Fe está mostrando la consolidación de un mercado de consumo de drogas cada vez más importante. La esclavitud, quien decide finalmente someterse a una cosa, no a otro, a un individuo, a una cosa, demuestra que estamos en una situación extremadamente crítica. Si perdemos de vista también este aspecto que tiene que ver con esta inclinación de determinados ciudadanos, serán pocos, pero generan mucho dinero y generan mucha violencia, nos estamos perdiendo una parte muy importante del problema. Bien. Doctor, muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Mucho más queda por delante. Ya está el señor Gustavo Marangoni con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me prometés un título? ¿Me vendés un título? Hoy tenemos de todo. Hoy bien. Arranca la semana, pero con todo. Mirá, ahí lo tenés. Arrancó fuerte la semana picante, política. Yo. 3 nombres. Larreta, Fernández y Milei. Hoy trajimos... otros, pero hay más. ¿Y hay más? Sí. Y hay más, muy bien. Bueno, viene agrandado. Marangoni, que no sé de qué, porque... No, estamos... La cosa vino complicada. Hay más de Martín. Sí, en un ratito voy con vos, Martín, con tus títulos. Y más de Ceci aquí en el Noti de A24. Breve pausa. No te vayas, que ya venimos. ...20:45, ya está Gustavo Marangoni con nosotros. Eso es una certeza, que está aquí porque lo vemos. Bueno, podría ser inteligencia y todo esto que hay hoy en día. La otra certeza es esta, que arrancó fuerte la semana política. Y tenemos varios títulos para irme echando, Gustavo, porque empieza, me parece, temporada alta, ¿no? Sí, a medida que nos vamos acercando al 24 hay de todo. Así que por donde quieras, porque mirá, cada uno tenemos algo para decir. Arranco por esta foto, porque hay un supuesto acuerdo entre Larreta y Bullrich. Digo supuesto porque hay creo que ver qué está pasando abajo. Que en Ciudad de Buenos Aires van con candidato único. Sí. A ver, es obvio y en las últimas semanas estuvo más de manifiesto que Juntos por el Cambio se quedó y hasta bajó en las últimas semanas en intención de voto porque la interna le venía comiendo
digamos, intención en el electorado. Milei está con su posicionamiento, el gobierno tiene sus temas y su agenda, así que tenían que empezar a apurar. Y uno de los temas, nosotros los manifestamos muchas veces, era la cuestión capital. Hoy lo que queda de manifiesto es que el PRO, uno de los integrantes de Juntos por el Cambio, ha decidido ir con un solo candidato, no con dos. Y dice que lo van a decidir por encuesta. Déjame ahí... ¿Quién encuesta eso? Déjame ahí que cuando sepamos quién es el candidato... O el encuestador. Ya vas a saber de alguna manera Claro. quién se dio un poco más, quién se dio un poco menos, porque no creo realmente que sea el destino de una encuesta el que termine estableciendo quién va a ser el ganador. Pero lo importante es haber dado allí un paso adelante en el sentido de decir, bueno, el PRO con un candidato, ¿para qué? Para no canibalizarse frente a Martín Lustó. Claro. Porque si no, Martín Lustó pica en punta y compite con dos candidatos del PRO. Entonces va a ser uno y uno. ¿Me cruzo de vereda? Sí, dale. Voy a Scioli, que hablando de paso, lo que hace justamente es acelerar y reclamar. Vamos una interna, dice. Claro, nuevamente en la mañana de hoy volvió a fundamentar la necesidad de competir. E hizo un esquema, un escrito donde Acá lo tenés, permanentemente... mirá. Argentinos y argentinas deben decidir lo que es mejor para el país. Paso a paso, una onda mostaza, ¿no? Sí. Mostaza Merlo, digo paso a paso, pero siempre en el texto vinculando la importancia de la primaria abierta, Pero simultánea. espera, paro obligatoria. acá. Las PASO nos hacen más fuertes, dice. Sí. Las PASO son fundamentales para discutir nuestro futuro. ¿Las PASO nos hacen más fuertes al frente de todo? Bueno, ahí tenés las dos visiones, ¿no? Bien antitéticas. Lo que comentamos la semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, diciendo no estamos para un quilombo más, es decir, atribuye una competencia interna a un lío, vamos a decirlo así, grande, porque le agrega ruido al oficialismo. Y entre otras posturas, la de Scioli, que dice, no, acá hay que competir porque de la competencia vamos a salir mejores. Es una diferencia no menor. Además, recordemos que hay otros anotados, Grabois, hoy también Lo que pasa subió que ahí un video pienso, Guado de Pedro. Estuve leyendo algo el fin de semana que va en este sentido. Supongamos que hay PASO. Lo que vos vas a tener al otro día de las PASO es un candidato del gobierno con muy poco caudal de votos. Bueno, ahí está el tema, ¿no? La foto de la noche de agosto Supongamos de la que primaria, vaya... y tenés 4 candidatos, Sí. y uno tiene 14, el otro 12. tiene 8, el otro tiene 5. Te queda como medio escuálido, dicen algunos. Y- Otros te dicen, no, pero no importa, porque lo que hacemos es sumar todo el espacio y nos va a dar bien. Viste, que cada uno argumenta siempre en favor de sus gustos. Bueno, ¿no? hablemos de Alberto Fernández. Viaja a La señor. Pampa, Sí. fue para ese otro fin de semana de oficialismos, porque los oficialismos siguen aparentemente Todos, ganando. sin excepción, porque No hay que hacer, Neuquén ganó un desprendimiento del sí, oficialismo. no hay que hacer esta lectura y No. traspolarla a nivel nacional, no hay que cometer ese error. Pero Alberto fue a La Pampa a felicitar a Silioto y desde ahí disparó de vuelta contra Milei. Sí, 2 comentarios. Que Alberto Fernández vaya después de la elección te habla justamente de que la elección es un fenómeno local y no nacional, porque si no hubiese ido antes. Digamos, cuando un presidente contagia popularidad, va antes, el candidato a gobernador se engancha de él, gana y después festejan juntos. Acá no le dijeron, venite antes. Sí, esperá. Venite después, ¿no? Esperá Venite un poquito. Y ahí, Esperá digamos, un poquito, vamos. a ver. Esperá, ¿lo querés escuchar, Alberto? Sí, por en La Pampa. Escuchá. Día de alegría ayer, en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad y no tenemos ninguna posibilidad de ganar y estamos... ha aparecido ahí un personaje que dice barrabasadas, que quiere privatizar las calles de las ciudades, que quiere dar libertad a cada uno para que venda sus órganos y pueda vivir de ese dinero, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, que dice que hay que dolarizar la economía, y nos quieren hacer creer que ese es el nuevo personaje que la política hace asomar en la Argentina. Cada vez que hay que su gente, sus representantes en las provincias se presentan, representan lo que objetivamente son. Sin embargo, el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina. Y después, algo parecido nos pasa con los que son nuestros adversarios hoy, que gobernaron hasta nuestra llegada y que nos quieren hacer creer que tienen las soluciones de los problemas que crearon. Impactante, ¿no? Ahí tomo 2 palabras, la de energúmeno y la de elegir llamar a la oposición adversarios. Sí, está bien, porque
Vos fijate que el instinto de supervivencia del Frente de Todos empieza a aflorar. Cristina, Alberto Fernández tienen muchas diferencias, pero hay algo elemental en ambos. Hay que pegarle a Milei, hay que antagonizar con Milei por aquello de que el adversario de mi adversario es mi amigo. Si yo pongo a Milei como el rival del gobierno, debilito a quien realmente sé que tiene más potencialidad de ganarme, que en este caso sería Juntos por el Cambio. Y justamente comentábamos nosotros que Juntos por el Cambio estuvo demasiado entretenido en sus cuestiones internas, más debilucho, y aprovecharon para dejarlo a un costado y tomá la voz, dámela a mí, polemizo con el de la tribuna de enfrente y a los que están en el medio, seamos fuera de la copa. Por ahora esa es la intención deliberada, porque cuando vos cargas que el presidente de la República utilice ese lenguaje para dirigirse a un competidor y sabiendo que el otro agarra el guante y le responde, es una forma de... Es como si yo empezara a polemizar con Martín y te ignoro. Te ignoro y le digo a ellos, no, porque tal cosa, porque tal otra, y vos querés levantar el dedito ahí, un ratito pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si Cecilia y Martín quieren polemizar con Marangoni, están autorizados, yo me quedo un ratito mirando. No, lo único que quiero aportar es... Quiere polemizar, Cecilia, ¿eh? No, quiero... Quiere polemizar, me parece. No, el que festejó mucho el domingo fue Massa. Claro. Bueno, en primer lugar, recordemos que el gobernador electo de la provincia de Salta fue candidato a vicepresidente junto con Massa en la fórmula del entonces Frente de Unidad, se llamaba, no era Frente Renovador, era Unión Argentina, no recuerdo el nombre exacto, pero fueron compañeros de fórmula, además tienen una estrecha relación, un estrecho vínculo político, y ahí sí, digamos que podría haber más elementos para que el ministro diga, bueno, yo estoy cerca de este candidato porque estuve cerca y estuve en sociedad política en los últimos años, no es de ahora porque ganó. Me vuelvo a Milei, porque acá está Milei, que mira... No sé si amigo a vos, me parece más me parece que más a vos. Yo no quiero tampoco. Me parece que es más con vos la mirada, porque tenés una mirada fija, seria. La relación con Milei no es de las mejores. Por eso creo que te mira a vos. Bueno, mirá, me pongo, no sé, esos ojos. Ayer estuve en la Feria del Libro. Sí. Fue mucha gente a verlo. Sí. Mucha gente para lo que es la Feria del Libro, que es un espacio que yo esto lo digo así, no quiero polemizar con Milei, pero que creo que Milei debiera... Como muchos de nosotros, sostener, es una tribuna, es un espacio diverso, en un momento de grietas y de gritos. La Feria del Libro alberga a todo el mundo. Puede ir desde Milei, no sé si estuvo Miriam Bregman, a Miriam Bregman, o puede ir desde un espacio más conservador, un espacio más progresista. Me parece que es el chiste de la Feria del Libro, es que puedan ir todas las voces. Y hay mucho esfuerzo, lo sé, de parte de la fundación que organiza la Feria del Libro, para sostener esa tribuna y que sea un momento interesante para la discusión, ya que no está tan interesante la discusión. Va Milei y aparece en escena Pepe Mujica, expresidente uruguayo. Y lo reputearon. Hubo un grupo, yo lo vi, el video, digamos, hubo un grupo, creo yo, relativamente pequeño, pero no importa. Lo tenemos para ver, ¿eh? Ah, bueno, si lo tenemos para ver, mejor. Pasen. Bueno, ahí le gritan, entre otras cosas, muriento, le gritaron, viva la libertad, que es muy paradójico gritar viva la libertad, carajo, mientras estás escrachando un tipo. La esencia del liberalismo político es precisamente respetar la capacidad de las personas de expresar sus opiniones, fundamentalmente cuando no coinciden con la tuya. Cuando coinciden con la tuya, todo fenómeno, qué bárbaro, qué bien, qué inteligente lo que decís, lo que le estás diciendo que es inteligente porque piensa como vos. Pero el punto es que justamente este tipo de conductas no son aceptables en nadie, pero mucho menos en aquellos que se presentan como abanderados de la libertad. Yo no sé, de opinión. soy sincero, porque no me fijé. Por ahí, no sé, Martín, no sé si me pueden ayudar, si Milei se expresó, porque lo interesante es, siempre hay 2 o 3 descarriados, 2 o 3 loquillos que de repente puede pasar. Ahora, él, como un candidato de un partido libertario, debiera expresarse repudiando, diciendo, que diga lo que quiera, digo, pero
aún reconociendo que están, digamos, en las antípodas del pensamiento socialista, si se quiere, de Pepe Mujica, él tiene que repudiar este acto. De hecho, lo hizo Maslatón, diciendo que eran dementes, que fue un acto fascista. Porque bueno, podés putear un tipo. Encima gritarle a Pepe Mujica, viva la libertad, carajo, un tipo que estuvo 12 años, que fue preso político, pero bueno. No sé si. Milei no publicó nada, ¿no? No hay nada publicado. Bueno, una lástima. Sí, rescato lo que vos decías de la Feria del Libro. Yo creo que a veces no nos damos cuenta la importancia cultural que tiene la Feria del Libro. Claro que sí. Cuando vos vas, yo he ido día de semana, 3 de la tarde y... Es una fiesta. Pero es además lleno de concurridísima. pibes, de pibas, es un familias. orgullo de la Argentina y particularmente de la Ciudad de Buenos Aires contar con la Feria del Libro porque es un evento de nivel internacional. Y Milei fue muchas veces a la Feria del Libro. Todo, a presentar sí, libros, está van bueno todo. que vaya, que la gente Por eso debate, insisto, pero el respeto me parece totalmente. elemental. Gustavo, muchísimas gracias. Solo hablamos de política, de lo Los nuestro. temas... Como son, ¿eh? Sí, de lo Como nuestro son, no hablamos. No, allá son, estoy detectando una conducta. Procedo a retirarme. La bancada se retira. Mi bancada se retira. La libertad no avanza, entonces le bajé el micrófono. Tuvieron de patas este fin de semana, Gracias, ¿no? Gustavo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Martín, dale vos. Facu, bueno, tema elecciones. Tema elecciones en el nivel judicial porque sigue habiendo novedades en lo que tiene que ver con los reclamos por los comicios en distintas provincias. Ahora fue el turno de Formosa porque la oposición, Juntos por el Cambio, le pidió a la Corte que no le permita a Gildo Infran ir por su 8º mandato como gobernador, elecciones que se van a realizar Se quedó Gildo, le gustó, el parece. mes que viene. 8º mandato. Parece que le gustó a Gildo. Va 7 como gobernador, Sí. más 2 como vicegobernador, 9, este sería su décimo mandato. Fernando Carvajal, diputado de Juntos por el Cambio, precandidato a gobernador por ese espacio, pidió hoy en la Corte Suprema que declaren la inconstitucionalidad de lo que establece la Constitución de Formosa, que es la reelección indefinida y que impugne la candidatura de Juan Mansur. Todo esto en virtud, por supuesto, de viento de cola para la oposición de lo que fueron las decisiones de la Corte que suspendieron este domingo, ayer, las elecciones en Tucumán y en San Juan. Ahora hace este planteo, hay que ver qué es lo que pasa, no es exactamente lo mismo de lo que pasó en Tucumán y en San Juan, pero el planteo está hecho. Sí. Te cierro con esta línea de Tucumán. Hoy la oposición le pidió a la Corte que resuelva la situación de Juan Mansur. ¿Y puede la Corte decidir? Más allá de que se bajó, le está pidiendo esto a la Corte. La Corte hizo lo mismo en el caso de Zamora en Santiago del Estero en el 2013. Se bajó e igual resolvió. ¿Por qué pide esto a la oposición? Porque le dice a la Corte, ojo que si no resolvés y decís que esto es abstracto, Mansur puede decir, como no se resolvió la impugnación, yo ahora sí puedo ser candidato y volver a presentarse. Claro, habrá que seguir de cerca Habrá ahí que seguir muy de cerca. los movimientos. En una línea, ¿hay un juez que demandó a Alberto Fernández? Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal de Comodoro Pi, inició una causa por daños y perjuicios por 40 millones de Epa. pesos. Le está reclamando daño moral al presidente de la Nación. ¿Qué porque dijo Fernández de Bruglia? Que ocupa de manera contraria a la Constitución su cargo como juez de la Cámara Federal de Comodoro Pi. Esto tiene que ver con que Bruglia fue uno de los jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y la Corte Suprema había dicho que sigue hasta ahí, pero no de manera permanente, sino hasta que se haga el proceso tal como establece la Constitución Nacional. Bueno, excelente los dos. ¿Te parece? Excelente. Los dos están contratados. Estamos felices con tenerlos aquí en este humilde proyecto. Muy bien. Martín, muchísimas gracias. Mañana. Sobre la hora entró el gol, como el otro día. Como ahora recién. Ceci, gracias. Mirá vos la combinación, Ceci, de anteojos con la blusa. Sí. Muy bien. Sí, pienso. ¿Tenés anteojos de muchos colores, Ceci? No, siempre uso los mismos. Da la casualidad. Da la casualidad. Chau, chicos, hasta mañana. Mañana, por supuesto, con Eddie, aquí con nosotros y todo el equipo del Noti. Ya está el pelado, se quedan en la pantalla. TA24, que tengan linda noche. Chau, chau.